Sembro la semilla, predico a Cristo como mi Salvador. Es mi Jesús, mi Salvador. Por mi pecado moriste en la cruz. Es mi Jesús, mi Salvador. Por tu palabra me diste salvación. Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos que están conectados ahí a través de cada uno de sus televisores, la tablet, el computador, atentos a este programa, Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Quiero iniciar saludando a todos los que nos ven a través del canal de televisión Cúcuta TV, aquí en el norte de Santander, que están ahí lunes a viernes de 11 a 12 viendo este programa. Estamos realizando la zona 70 del Movimiento Misionero Mundial. Saludar a todos los que nos ven a través del canal de YouTube Palabra de Vida Zona 70, que están ahí también atentos a cada video que se está subiendo, cada programa. El Señor les bendiga grandemente en esta preciosa mañana y les saludamos a todos ustedes, que el Señor sea bendiciendo sus vidas. En este precioso momento estamos con nuestro pastor Gonzalo Urbina, de una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial aquí en la ciudad de Cúcuta, quien nos va a estar saludando a todos ustedes. Sí, tengan muy buenos días esta preciosa mañana. Dios les bendiga a todos. Quiero saludarles de manera cariñosa en el amor del Señor. Quiero saludar allí los hermanos en la iglesia, en el paraíso y en cada lugar donde nos sintonizan. El Dios del cielo derrame de sus grandes, ricas y abundantes bendiciones sobre sus vidas y que la gracia de Dios abunde siempre en sus corazones, en sus hogares, en sus familias y que por ello se vea reflejado el amor de Dios en cada corazón. Amén. En este precioso momento queremos tratar, hermano Gonzalo, un tema que se llama la decadencia de la fe. Y queremos tocar pues uno de los versículos de la palabra del Señor, pero dando una introducción pues que nuestro Dios es un Dios creador y un Dios de fe, hermano Gonzalo. Así es, hermano Ángelo, nuestro Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de la Biblia, el Dios que menciona esta palabra santa, es un Dios creador de fe. La Biblia lo menciona a Él como el Todopoderoso, como el Creador único, supremo y soberano. Por eso nosotros leemos en la palabra del Señor en el libro de Génesis y allí tomaremos la base bíblica para en este precioso día meditar en ello y asimismo desarrollar este precioso tema que tiene relación con la decadencia de la fe, ya que este tema nos da muchas respuestas con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, en nuestros días, porque hay muchos interrogantes de todos estos acontecimientos, hermano Ángelo. Sí, en la sociedad pues se pregunta mucho por qué están pasando pues diferentes acontecimientos, resultados de esa decadencia de fe que vamos a ir viendo. Y de hecho pues llegando al punto de que nuestro Dios creador es un Dios de fe, quisiera tocar Romanos capítulo 4, versículo 17 que nos menciona precisamente esto. Nos dice la palabra del Señor allí, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, sea Dios, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el punto principal que hoy tomaremos como base bíblica, pero antes de iniciar esta exposición de la palabra del Señor, yo quisiera que eleváramos una palabra de oración a nuestro Dios y pidiéramos la guianza del Espíritu Santo, pues es necesario que nosotros dependamos siempre de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo quiero invitarle a orar, por favor, allí donde usted se encuentra, si tiene la facilidad de cerrar sus ojos y elevar una palabra de oración, bien pueda acompañarnos. Padre bueno, misericordioso y santo, tú que moras en gloria y que habitas en el corazón de quienes te hemos recibido como nuestro único y salvador personal, queremos implorar tu bendición en este precioso día, Señor, que nos concedas la oportunidad, Dios del cielo, de hablar tu palabra con respeto, con reverencia, pero con el entendimiento que da tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que allí en el hogar donde nos ven, donde nos oyen, Señor, esta palabra pueda tener un efecto transformador,
un efecto de cambio, un efecto de bendición y de prosperidad en el corazón y en el alma de cada oyente y de cada televidente. Te lo imploramos en el nombre maravilloso de Jesús, dándote muchas gracias. Amén y amén. Bien, leíamos en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos que hace mención acerca de Dios, y Pablo, el apóstol amado de Dios, el apóstol que fue dedicado a los gentiles, relaciona al Dios creador como el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, la base fundamental de la fe es eso, es llamar las cosas que no son como si fueran. Ahora, esto tiene una relación interna en el ser humano, porque no solo se trata de palabras, porque es probable que usted diga, pues, yo tenía fe que me iba a curar, pero no me curé de la enfermedad. Yo tenía fe que iba a prosperar económicamente, pero no he prosperado. De pronto, hoy miraremos a través del desarrollo de este programa algunos apuntes o algunos apartes teológicos con respecto a la fe, y quiero iniciar con ello, el origen, el inicio de la fe, hermano Ángelo. Iniciemos pasando ya de Romanos a Hebreos capítulo 11:3, que nos va a hablar pues ya de cómo inicia pues el Señor nuestro Dios pues a través de la fe la creación del universo. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahí nos está hablando precisamente de Génesis capítulo 1. Si vamos allí, vamos a notar, hermano Gonzalo, que desde el momento que el Señor empieza la creación, todo está pues creado a través de la palabra de Dios, a través de lo que no había, como lo dice Romanos 4:17, para hacer lo que fue. Amén. Me llama la atención en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo número 3, que para entender quién es el creador se necesita tener fe. Mire que el escritor a los Hebreos dice, por la fe entendemos. No dice, por la fe creemos que Dios creó el universo, que Dios creó la tierra. No, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Entonces, esto me llama la atención, hermano Ángelo, porque hay muchas teorías en cuanto a la creación, en cómo se formó el globo terráqueo, cómo surgió la raza humana, cómo se formó el hombre, ¿verdad? Y ahí notamos que por la ausencia de la fe, muchas personas tienen que inclinarse a creer que el hombre es una evolución, o que el hombre ha venido evolucionando a través de millones de años, tal vez. Pero todo esto se enfatiza, es en la ausencia de la fe. Sí, decadencia, hermano Gonzalo. Sí, amén. Por eso encontramos también, aparte de teorías de la evolución, también encontramos lo que es el Big Bang, encontramos cómo nos habla la ciencia que a través de la vida viene a través pues de inicia en el agua con seres unicelulares y que van pues evolucionando, como usted ya lo mencionó, y que van saliendo pues a explorar la tierra por necesidad o por la situación de que estos seres necesitaban pues salirse de ahí. Pero todos son teorías que no se basan en la palabra del Señor y resultado precisamente de esa decadencia de la fe, hermano Gonzalo. Sí, así es. Ahora, debemos entender algo nosotros, y es que cuando el ser humano pierde la fe, lo ha perdido todo. Porque si hay algo que nos acerca a Dios, es la fe. Cuando la fe se pierde la esperanza, se pierde como esa convicción que nos lleva a nosotros a creer. Algo que nosotros tenemos claro a través de la palabra del Señor y queremos dejarlo presente en este programa, es que cuando el Señor creó al hombre, porque algo que usted y yo debemos definir es que Dios es el creador del hombre. La Biblia menciona en el capítulo número 2 del libro de Génesis que Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Entonces ahí, hermano, entraríamos al punto 1, ya pasando de la introducción
a los atributos que Dios colocó en el hombre, ¿cierto, hermano Gonzalo? Sí, amén, así es, hermano Ángelo. Entonces, hablando de estos atributos, vamos a notar que la fe entra en el hombre a partir del momento en que Dios le crea. Podemos notar que la palabra del Señor nos enseña, dice el versículo 7 precisamente de Génesis, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo que decía nuestro pastor, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue entonces, o fue el hombre, un ser viviente. Me llama la atención, hermano Ángelo, que en el capítulo 1 del libro de Génesis, usted mira en la forma que fueron creadas las cosas. Y la palabra menciona y dice, y hayan dos lumbreras en la expansión de los cielos para que una señoree en el día y la otra en la noche, ¿verdad? Y así, en consecuencia de todo lo que Dios había creado, tiene su origen en el poder creativo de la palabra de Dios. Pero aquí en el hombre ya Dios se toma el tiempo. Aquí ya vemos como una dedicación de Dios, ¿verdad? Fácilmente Dios pudo haber formado al hombre del polvo de la tierra y haberle dicho, recibe vida, ¿verdad? Pero no, era necesario que el hombre tuviera esa transmisión que Dios le da al ser humano a través del soplo de vida, ¿verdad? Es que a través de ese soplo entra también la fe en el hombre y la conexión del hombre con Dios, porque sabemos que a partir de ese momento que el hombre pues falla delante de Dios, que iremos viéndolo más adelante, vamos a notar que ahí es donde pues entra la decadencia del hombre. Pero aquí vamos a notar que en ese soplo que dice aquí, que le dio al hombre, ahí entra la fe también, hermano Gonzalo. Así es, y una fe genuina, una fe auténtica, una fe sana, una fe pasada, porque mire que algo que tenemos que entender nosotros es que Dios es 3 veces santo. Entonces, Dios no podía dar una fe enferma al hombre. Cuando Dios transmite al hombre el aliento de vida, le transmite fe sana, fe auténtica, una fe genuina, una fe que lo llevaría a la conexión espiritual, a la relación con Dios. Así que la relación que Adán y Eva tenían con Dios era una relación interpersonal, donde ellos podían hablar y oír la voz de Dios. Podían tener una relación o una comunión directa con Él. Completamente, o sea, no había una barrera que los separara, ¿verdad? Y esto hace parte del atributo que Dios le da al hombre. Exacto, esos atributos que Dios da al hombre. Ahora, hermano Gonzalo, en la Biblia, pues demos unos ejemplos de en qué momento Adán aplica esa fe. ¿En qué momento aplica esa fe que estamos hablando de que Dios sí se la entregó en el momento que lo creó? Amén. Eso miraremos nosotros en el capítulo número 2 del libro de Génesis. Allí vamos a mirar algunos versículos. Si usted tiene un ejemplar de la Biblia allí en casa y desea acompañarnos, y bien lo puede hacer, para que notemos algo de lo que me parece muy importante, porque es que la fe no viene como muchos creen, que la fe nació por causa de la religión. No, no, la religión
pone en práctica su fe. ¿Por qué? Primero, porque debía desarrollar un trabajo que nunca había desarrollado. Nunca él había tenido ese trabajo, ¿verdad? Y usted no puede realizar algo que nunca ha hecho. Muchas personas han trabajado por mucho tiempo realizando alguna profesión, tal vez siendo auxiliares, ¿verdad? Y bueno, ¿y usted por qué no realiza si usted sabe cómo se hace el proceso de esta profesión, de este trabajo? Y dicen, no, porque yo no soy capaz, me da miedo. Ese miedo es catalogado como falta, exacto, o la falta de fe. Falta de fe. Entonces, la ausencia de la fe lo lleva a no creer en sí mismo. Y como no cree en sí mismo, no puede realizar otra actividad. Y yo veo que Adán toma obediencia a lo que Dios le ordena. Dice, ponle nombre a los animales. Si Adán no tuviera la fe que había recibido de la boca de Dios, inmediatamente le dice el Señor, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo le voy a colocar? ¿Qué nombre le voy a colocar? Claro. Encontramos pues a un Adán que empieza a cumplir la labor y tiene pues la fe de que él puede hacerlo, porque también está en el ejemplo que usted tomaba, la persona puede haber estado ayudando como auxiliar a la parte profesional, pero como él no lo ha hecho por sí solo, no tiene la fe de que él solo sea capaz de hacerlo. Siempre está dependiendo de otro que le esté ahí direccionando, le esté guiando la manera como lo debe hacer. Pero vemos que Adán no empieza a decir, Señor, pero entonces, ¿cómo lo hago? Sino él cree que él puede realizar esa labor que el Señor le está encomendando ahí en ese momento. Entonces, como él aborda con esta clase de fe, esta responsabilidad, entonces Dios lo respalda, ¿verdad? Y pone a flote a que nosotros podamos mirar cualidades extraordinarias que Dios le delegó al hombre. Le dio en ese soplo de vida. No solo le dio aliento de vida, sino que también le dio atributos. Y yo creo que podemos llamar la fe como un atributo de Dios. Un atributo que Dios pues le entregó al hombre. Y eso también lo podemos notar ahí en el mismo capítulo 2, hermano Gonzalo, versículo 23, donde ya el Señor, acuérdese que él no halló la ayuda idónea. Dentro de su fe él creía pues que debía, así como en los demás animales tenía su compañera, él creía que para él también en su fe debía haber una compañera. Y en el versículo 23 nos damos cuenta que cuando el Señor crea a la mujer, cuando Dios crea a la mujer y la trae y la pone delante de él no se asombra ni se sorprende de qué es esto o qué fue lo que Dios hizo, sino él habla como si la hubiera visto desde hace mucho tiempo, como si la conociera. Es más, el versículo 23 dice, y dijo Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Estamos viendo un Abraham que no se sorprende, o sea, no es incrédulo de qué pasó o cómo sucedieron las cosas, sino él cree. De alguna manera hay una fe ahí aplicada en ese texto, versículo 23. Amén, así es, hermano Ángelo. Y me gusta que nos enfoquemos en ello, porque a esto se le llama la práctica de la fe de Adán. Uno de los puntos principales que nosotros queremos abordar en esta mañana es el inicio de la fe en la raza humana. Ya leímos en la palabra que la fe nace no en la religión, no en el pensamiento teológico, no en la vertiente teológica, no. La fe nace directamente de Dios. La fe nació en Dios y se la transmitió al hombre a través de la creación. Ahora, lo que yo veo allí, hermano Ángelo, y me llama la atención es que a Adán, ¿quién le dijo? ¿Sí nota usted? ¿Quién le dijo a él que necesitaba una ayuda idónea? O sea, yo puedo ver allí que Adán, al ver las demás criaturas, él dice, pero ¿cómo? Ve que el león llega acompañado de la leona. Y entonces dice, pero, bueno, si él tiene compañera, y así sucesivamente con la gran mayoría de animales, él dice, pues entonces a mí me falta algo. Aquí hay algo incompleto, ¿verdad? Ahora, Adán sabe y tiene la fe que Dios cuida de él, ¿sí? Que cuida de él y que Dios
responde su oración. Tal vez la Biblia no registra la oración de Adán, pero nosotros creemos que Adán, así como hablaba con Dios, yo creo que le expuso su caso, le dijo, bueno, y tuvo la fe, porque mire que cuando le trae, y me llama la atención el versículo que usted leía, hermano Ángelo, porque cuando el Señor le trae a Eva delante de sus ojos, él no sale corriendo como diciendo, ¿qué cosa rara es esta? No se sorprende. No, por el contrario, él dice, esta es la respuesta a mi oración, porque algo que tenía claro Adán es que Dios cuida de los más mínimos detalles cuando hay fe en el ser humano. Y este tema me emociona, hermano Ángel. Amén. Y entonces ya vimos el atributo de Dios en el hombre, que es la fe. ¿De dónde viene la fe? Ahora la pregunta, hermano Gonzalo, que entraría es, entonces, ¿cómo llegó la incredulidad en el hombre? ¿Cómo se presentó esa falta de fe? ¿En qué momento se pierde esa fe, hermano Gonzalo? Bueno, mire, algo que nosotros hemos encontrado estudiando la palabra del Señor es que siempre ha existido un enemigo. El enemigo de Dios ha venido por décadas, por siglos, por milenios, tratando de desviar el propósito de Dios con la creación. De manera que nosotros encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis un trabajo exhausto, bien planeado, bien coordinado, para tratar de hacer desviar la visión del ser humano. ¿Cuál era la visión principal? La visión principal y el propósito original de Dios es que el hombre siempre dependiera directamente de la mano de Dios. Por eso cuando el capítulo 2 menciona, dice que Dios creó el huerto del Edén y puso allí al hombre y a la mujer. Y le dijo, de todo fruto, de todo árbol de fruto pueden comer. O sea, yo noto ahí que era el sustento de Dios diario, que no se podía quebrantar. Ahora, cuando el enemigo de Dios llamado Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, mira esta posición privilegiada, porque es un privilegio que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, cuide de un ser como es el ser humano. Uy, eso es un privilegio, hermano. Amén. Por eso la Biblia menciona al respecto y dice, ¿quién es el hombre? Para que se acuerde ¿Sí? Dios de él y para que tú lo visites, dice el salmista, si no estoy. Sí. Entonces, ahí David estaba comprendiendo precisamente la importancia de eso, de que Dios esté atento al hombre. Ahora, como hacíamos la pregunta, ¿cómo llega esa incredulidad? Esa incredulidad llega por causa del pecado o por causa de desobedecerle a Dios, porque hasta el momento el hombre estaba cumpliendo su función. El Señor le dio una función a él de sojuzgar la tierra, de disfrutar del huerto, pero también le dio una orden, y es, no comerás del árbol que está en el centro, de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre se deja tentar por ese enemigo de Dios, que ya hablaba nuestro pastor Gonzalo, que está ahí para dañar los planes de Dios. Y como él también, antes que el ser humano, también tuvo una posición privilegiada, pues él está ahí buscando la manera de que el ser humano también perdiera la bendición que él perdió. Entonces vamos a encontrar allí la desobediencia, primer pecado que entra y rompe esa fe que el Señor colocó en el hombre desde el principio. Dice Génesis capítulo 3 versículo 6. Siempre me gusta que los amigos estén ahí atentos con su Biblia, comparando, mirando que la palabra que se está llevando a través de este programa, palabra de vida, es una palabra realmente que el Señor quiere que usted la tome y usted la guarde en su corazón. Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Vemos un aspecto, hermano Gonzalo, y es que hasta ahora es que la mujer viene a ver que el fruto es codiciable. Sí,
A ver, hermano Ángelo, ese punto es determinante. Primero, tal vez ella pasaba por el centro del huerto y pasaba desapercibido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Tal vez, si usted lo pudiera comparar con la vivencia de cada día, es probable que alguien, vamos a colocar un ejemplo, ¿cierto? Llegó alguien ahí a su casa, ejemplo, y trae una camisa verde, de color verde, pero trae una mancha de color amarillo. Uno que es poco analítico, es probable que lo salude y ni cuenta se dio. Pero si alguien le dice, mírele la camisa a Julano de tal que llegó aquí a su casa, para que note que tiene una mancha ahí al lado del bolsillo. Y usted se queda mirando y la ve, ¿cierto? Y la ve. Antes no la había visto, había pasado desapercibido, ¿verdad? ¿Qué hace notar que esa mancha está ahí? Primero, la influencia. Si a mí no me dicen, yo paso desapercibido. Entonces, eso fue lo que esta serpiente antigua usó, ¿sí? Sedujo a Eva, diciéndole, mire Eva, usted no ha mirado el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva le dijo, pues sí, yo lo he mirado, pero ni cuidado le he puesto. Dijo, pues póngale mucho cuidado para que usted vea cómo es codiciable. ¿Cómo es de bueno ese fruto? Claro, póngale cuidado cómo se ve, cómo es apetitoso. Échale un vistazo. Y Eva dijo, pues estoy caminando aquí por la mitad del huerto, pues voy a mirar, ¿no? Voy a mirar. Y quedó mirando. Mire que el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el momento en que Dios los colocó en el huerto hasta este momento que estamos leyendo en el versículo 6? No lo sabemos. Pero de que había ya un tiempo un poco prolongado, ¿usted cree que sí? Sí, hay Esto no lleva una secuencia de que Dios lo creó y ya le desobedeció a los pocos días, sino ahí se creería que ha pasado algunos años y en los cuales ellos anduvieron bien. Pero hasta este momento, hasta que no entró esa influencia, como lo dice nuestro pastor, entonces es que se da ahora sí que es agradable. Y ese pecado de desobediencia, pues es el que comienza a hacer esa decadencia de la fe, como es el tema del... A ver, hermano Ángelo, algo que yo quiero resaltar aquí en este precioso día, y es que la Biblia menciona en la primera a los Corintios, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, cuando usted se relaciona con personas groseras, usted aprende a ser grosero. Cuando usted se relaciona con personas decentes, usted aprende la decencia. Porque esto es algo que lo notamos aquí en la palabra, en el capítulo 3 del libro de Génesis. Esta serpiente seduce a Eva y cuando ella queda mirando el fruto, le gustó. Digo, oiga, ¿verdad? No lo había visto, pero se ve rico, se ve delicioso. ¿Qué tiene de malo? Que como un poquito. Sí. Entonces, Segundo pecado que yo veo ahí, hermano Ángelo, segunda situación que yo veo, es que en los ojos de pecado, en el cuerpo de pecado en el que está el ser humano hoy, en el que estamos hoy, no echamos de ver que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y esto fue lo que le sucedió a Eva. Eva dijo, nadie me va a ver. Aquí no hay nadie. Yo voy a probar. Y probó. Nótese algo. Que ella come y no se le abrieron los ojos inmediatamente. ¿Sí nota? exacto. Y también, hermano, algo que podemos notar es que ahí ya ella pierde la fe a la palabra que el Señor le había dado de que de cierto morirás. Porque ellos, para mi concepto hasta este momento, ellos todavía tenían esa palabra en su mente. No comerás de ese árbol.
y creían que si el Señor les dijo que eso les iba a afectar, era porque les iba a afectar. Había una fe y una certeza en esa palabra. Pero vemos que a través de la influencia entra la duda ahora sí en la palabra, porque recordemos que la serpiente le dice que no es cierto lo que el Señor le dijo. O sea, está entrando la incredulidad a partir de ese momento. Luego de que después del pecado de desobediencia, hermano, en el versículo 9, vamos a notar que hay como una soberbia también de parte del hombre, como el pecado de soberbia. Dice la palabra de la siguiente manera: mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Ahí podemos pues ir viendo también de que el hombre ya perdió pues esa comunión con Dios. Vio a Dios acercarse a hablar como todas las veces, pero el hombre ya no tomó la misma actitud de buscar a Dios. Amén, hermano Ángelo. Yo quiero resaltar un poquitito con respecto a por qué no se abrieron los ojos de Eva. La razón por la cual no vino de una vez el juicio sobre Eva. Y eso tiene un sentido. Primero, es que si Eva no hace que Adán participe, Adán hubiese seguido en el proyecto y propósito de Dios. Y Eva no. Y Dios había creado otra Eva. O sea, el efecto de la desobediencia aquí mencionada a través de la serpiente antigua no era tanto para Eva. Eva era el canal que le llevaría a dañar el propósito de Dios. Por eso Eva come, pero sus ojos no se abren. Eva come, pero no se da cuenta que está desnuda. ¿Sí? Ahora, si Adán no hubiera comido, no hubiera participado del fruto, sencillamente Eva hubiera muerto por su pecado y Adán hubiera continuado su propósito. Recordemos, Pablo lo menciona en la carta a Timoteo. Allá le dice, porque el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. O sea que Dios había podido, ¿verdad?, haber reemplazado a Eva. Pero el efecto de la desobediencia tenía que ir también en Adán. Ahora, nótese que para Adán ya la seducción no fue mirar el fruto. Mire, eso lo vemos ahí nosotros en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, me llama la atención, hermano Ángelo. No dice que Adán miró el fruto y lo codició. Se deja llevar por la mujer. Exacto. O sea, aquí él ve que la mujer comió, y me imagino que ella también le pudo haber dicho, yo comí y no ha pasado nada. O sea, de alguna manera la influencia viene a partir de la serpiente a la mujer, pero como la mujer ve que no pasa nada, pues ella lleva esa influencia al hombre. Y el hombre también viendo que pues la mujer, la palabra era que moriría y ella está ahí, entonces él se deja llevar por esa circunstancia y también entra en la desobediencia. Y ahí es donde entra ahora sí la respuesta a la pregunta de cómo llegó la incredulidad, a través de ese fallarle a la palabra del Señor y de la incredulidad que colocó la serpiente, porque como lo mencioné yo, ellos hasta ese momento creían que si comían del fruto iban a morir, pero como la serpiente sembró la incredulidad, ahí entró ahora sí la incredulidad en el hombre y ahí es donde viene la decadencia de la fe que estamos tratando en esta preciosa tarde. Y entra también pues de por qué, entremos ya para ir finalizando este programa, entremos ahora al énfasis de la fe. Ahora, la fe actualmente, ¿cómo está, hermano Gonzalo? Ya después de que vemos que entró la incredulidad, de que entró todo esa parte negativa al hombre que Dios no había colocado, pero a causa de la influencia que tuvo la serpiente, entró esa incredulidad. Entonces la fe, ¿cómo está actualmente esa fe? ¿Cómo la está enfatizando el hombre? A ver, hermano Ángelo, avanzando un poco también con el desarrollo del tema
me parece determinante nosotros poder analizar cómo estamos direccionando la fe. Bueno, hoy encontramos una cantidad de religiones que uno puede decir, yo puedo escoger mi religión de acuerdo a mi idea, a mi concepto, conforme a lo que yo pienso y quiero en el corazón, ¿verdad? Mire, algo que nosotros queremos resaltar en este programa es que hay mucha necesidad del hombre acercarse a Dios. Es necesario, ¿verdad? Pero como se nos ha perdido el énfasis, entonces hoy se están violando los mandamientos de Dios. Como entre ellos la fe se está direccionando a seres semejantes a los hombres. Es lo que menciona la carta a los romanos en el capítulo número 1, en el versículo número 23. Allí nosotros encontramos una expresión del apóstol Pablo a los romanos. Y me llama la atención porque allí deja ver la razón por la cual la fe está en decadencia. Miremos el versículo número 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces vemos que ahí ya el ser humano direccionó la fe para otra parte. Porque recordemos que el hombre pecó y por eso tuvo que ser desechado del huerto. Y entonces ahí empiezan las generaciones a ser contaminadas por ese pecado. Y la fe se va distorsionando a partir de ese momento. Y ahora el ser humano llega a la religión, que era algo que ya mencionábamos con anterioridad. Y entonces el ser humano empieza a buscar una manera de direccionar esa fe. Y ahí es donde viene pues el ateísmo, viene la fe en seres inanimados, viene la fe en las criaturas. Como dice el texto ahí, colocaron la gloria del Dios viviente en otras cosas, semejanzas de hombres, de imaginación de hombres, cosas que no tienen nada que ver con Dios, pero que esa decadencia de la fe, como ya lo estuvimos viendo, los llevó hasta ahí. Por eso, la conclusión que queremos dar en estos últimos 3 minutos ya es Marcos capítulo 11, 22, donde el Señor Jesús nos dice que creamos en Dios, que la fe que nosotros tenemos no debe irse hacia esos seres inanimados, no debe irse a esas criaturas o seres creados como animales y demás, ni tampoco debe irse hacia el ateísmo de no creer en Dios, hermano Gonzalo. Amén, así es, hermano Ángelo, y el Señor Jesucristo siempre lo resaltó diciendo, creed en Dios. Siempre el Señor direccionó la fe hacia el fundamento central, que es el creador de todas las cosas, que es el Señor Dios Todopoderoso. Y qué bueno que hoy, en este día, usted pueda direccionar su fe. Analice en qué está fundamentada su fe. En la religión, en los pensamientos del hombre. Tal vez su fe está direccionada en el dinero, porque hay quienes tienen fe en el dinero, ¿verdad? Que quienes creen que por el dinero van a poder alcanzar todas las cosas. Y yo le invito en este día a que usted reflexione. Piense por un instante en qué está basada su fe. ¿En qué está fundamentada su fe? Usted me dice, no, yo soy ateo, yo no creo. Pero es que para ser ateo hay que tener fe, ¿cierto? Amén. Porque hay que tener fe De que Dios no existe. de que Dios no existe. Yo debo hacerme creer eso a mí. Sí, No, entonces el yo ateo no tiene creo, fe. no puedo ser ateo. Entonces, la definición o la conclusión, como lo dije, Marcos 11:22, que usted lo puede leer ahí en su casa, dice el Señor que crees en mí, creer también en Dios. O sea, siempre motivó a creer en Dios. Y la idea de este mensaje, de que viéramos la decadencia de la fe, es llegar a este punto, de que esa fe que usted tiene no esté en la religión, que esa fe que usted tiene no esté en que usted no crea en Dios, ni tampoco que crean criaturas, imágenes o cosas, creaciones de hombre, sino que crea en el Todopoderoso, que es nuestro Dios y Padre Celestial. Dejo a nuestro hermano Gonzalo ya para que
dé así un último pensamiento y se despida de todos los que nos están viendo a través del canal de televisión y a través del canal de YouTube que están ahí atentos a este programa. Amén. Bueno, mi consejo es direcciona tu fe. Ponla en dirección a Dios. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Acércate a Él y Él te dará todo lo que tú necesitas. Él te direccionará tu fe conforme a sus propósitos en gloria. Y bueno, quiero en esta mañana despedirme, ¿sí? Y quiero saludar a mi esposa, que está allí siempre en fiel sintonía. Quiero saludar a mi familia, a mis hijos y a todos los hermanos de la iglesia allí en el paraíso, a los vecinos que también me han manifestado, hermano Ángelo, que ven este programa. Y quiero pues enviarles mis saludos y las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Recordemos que el Señor todavía nos tiene pastoreando aquí en el barrio El Paraíso, allí calle 15, 1098. Allí estamos realizando los cultos los martes, jueves, sábado 7 de la noche, domingo en la mañana, escuela dominical, a las 7 de la mañana para adultos y a las 9 para niños y a las 5 de la tarde nuestro culto de bendición. Le esperamos allí en ese lugar, las puertas están abiertas para que nos acompañe. Dios le bendiga. Todos entonces están invitados en el lugar donde usted nos esté viendo a través del canal de YouTube, Palabra de Vida Zona 70, en cualquier lugar del país. Puede usted encontrar una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Aquí en la ciudad de Cúcuta, si usted no sabe cuál está cerca a su residencia, nos puede escribir al WhatsApp 312-509-6191 y le estaremos orientando el lugar. Síganos a través de las diferentes redes sociales, nos despedimos y estaremos en un programa más de Palabra de Vida de estos especiales. Y a todos ustedes que nos ven a través del canal de televisión Cúcuta TV, el Señor me les bendiga grandemente. Dios les bendiga a todos ustedes. Por tu palabra tú me diste la vida, por tu palabra me diste salvación. Hoy con amor yo siembro la semilla, predico a Cristo como mi Salvador.